Bueno, buenas a todos. Vamos a iniciar hoy con la grabación de este video acerca del tema de corte láser. Anteriormente, bueno, destacamos o vimos el proceso de corte por agua, que es uno de los procesos que compite junto con el láser. Es decir, siempre cuando uno principalmente tiene que iniciar quizás una serie chica de piezas o piezas que se relacionan con el tema de corte de chapa, las primeras opciones en las cuales uno piensa es corte por láser y corte por agua, por lo económicos que son y por la versatilidad que tiene el proceso. Pero siempre se discute, por así decirlo, entre cuál es el más conveniente, en función de los espesores, en función de los costos. Por lo general podemos decir que el láser es más económico, ¿sí? Pero bueno, habrá algunas características que harán que elijamos corte por agua y es el motivo por el cual existe también el otro proceso. Entonces, hoy vamos a abordar el láser y vamos a iniciar, lógicamente, como siempre, con algunos videos como para que podamos ver de qué se trata el proceso y bueno, que podamos tener una idea de cómo es en la práctica, ¿no? Bueno, vamos a ver acá que habla de el tipo de láser que es, que habla de platino y demás, que vamos a ver que en este caso se generan por la estimulación de medios gaseosos, ¿sí? O medios sólidos. Por eso hace siempre alusión a algún tipo de metal. En este caso es el corte de varios espesores de material. Porque bueno, vamos a ver que una de las limitaciones que tiene el láser es el tema de los espesores. Es decir, puede cortar espesores más chicos, le digo, no de tanto valor como el caso del corte por agua. Sí podemos ver en este caso que es una chapa, de acero, ¿sí? La rapidez con la que puede ir generando los cortes, ¿no? Como verán debajo, si pueden ver a trasluz, hay como un soporte de unas puntas que simplemente lo que hacen es sostener la chapa, ¿no? Antes en corte por agua veíamos que había como unas planchuelas torcidas, ¿sí? De torcidas digo porque no eran rectas. En este caso no, generalmente las máquinas vienen equipadas con unas puntas que van sosteniendo y bueno, simplemente se van estropeando a medida que el láser les llega, porque también les llegan y se van, bueno, por así derritiendo. Vamos a decir que el láser hace un efecto de vaporización del material, pero a nivel, podemos decir así, microscópico. Primero lo derrite el material y después lo genera en viruta, o sea, se genera viruta a partir de eso, ¿sí? Entonces, por eso decimos que las partes de abajo de la máquina se van derritiendo, ¿no? Porque le va llegando algunos haces del láser que, bueno, que son parte de lo que puede atravesar la pieza, como ven, ¿no? Que debajo de la pieza salen, bueno, chispas, ¿sí? Que es consecuencia del proceso de corte, ¿no? Bueno, el láser tiene lentes interiormente, ¿sí? Y boquillas, como la que ven acá, no es como la boquilla de corte por agua. Después vamos a ver algún tipo de boquillas, que hay boquillas simples y compuestas. Eso va a tener que ver con el tipo de material que queremos cortar. Y adentro de esas boquillas siempre tienen un lente que hay que protegerlo, digamos, protegerlo de que no le llegue ninguna viruta ni nada, porque bueno, cuando el láser empieza a cortar mal, lo que tenemos que hacer es cambiar el lente generalmente o limpiarlo muchas veces porque se ha ensuciado. Un elemento que molesta en el caso de que se corte con aire, porque generalmente acá vamos a utilizar gases de asistencia, como pueden ser oxígeno, nitrógeno, o combinación de ambos, pero también se utiliza aire con un compresor especial porque se necesita una presión bastante más alta que los compresores clásicos, pero el aire tiene que tener una característica de tener un muy bajo nivel de humedad, porque si no eso puede bueno, arruinarnos el lente, ¿sí? Una de las características, ¿no? Por la gran temperatura que se genera en la zona de corte, cómo reacciona con el agua, ¿no? El agua que está contenida en ese gas, en este caso que es el aire, que nosotros tratamos de imprimirle para, bueno, el aire va a cumplir la función más que nada de ir limpiando la zona de corte para que se vaya saliendo la viruta y además para que no se me ensucien los lentes y poder disipar también algo de calor. Entonces, ¿por qué se corta con aire muchas veces? Y el tema es que es bastante más económico en el tiempo, que es comprar tubos de gas, tanto de oxígeno como de nitrógeno. Por eso muchos realizan una inversión de comprar un
el compresor, que son un compresor de alto valor, digamos, ¿no? De una alta inversión, porque como les comentaba, llegan a presiones que los compresores comunes no llegan, pero el tema es el ahorro de costos en lo que es la compra de gases, ¿no? Bueno, vamos viendo acá, ya son unas chapas de 2 milímetros con la facilidad que lo corta, pero vemos que la velocidad, podemos decidirle velocidad de corte. En realidad, para nosotros, para mantener una coherencia, podemos decir que la velocidad con la cual se desplaza el cabezal es una velocidad de avance, ¿no? Pues es una velocidad de desplazamiento de la herramienta, en este caso el láser, respecto de la pieza, ¿sí? Bueno, fíjense el, cómo hace el corte, ¿no? Primero hace un pequeño agujero y después inicia, lo hizo previamente y después inicia el corte, ¿no? ¿Sí? El método, nos referimos al método de cómo encara. Bueno, para el tema de corte láser también se necesita, como destacamos en el caso de corte por agua, con un archivo de XF. Bueno, algunas máquinas toman archivos de Corel, ¿sí? Pero principalmente son generalmente archivos de DXF que se generan con AutoCAD u otros programas que puedan generar algún formato similar, ¿no? Y otra cosa que es importante acá, siempre como hablamos de corte por agua, la secuencia de corte para que, bueno, qué pieza se tiene que caer primero, ¿no? Lógicamente siempre se cortan los interiores primero y después los exteriores. Vemos que, bueno, la velocidad de corte se va, se va reduciendo, la velocidad de avance, y observemos la sección, ¿no? En la sección se observa como pequeñas, vayan observando, se ven pequeñas líneas que, bueno, no son las líneas que destacábamos en corte por agua. Sí se empieza a ver el efecto de derretimiento que sufre el material, ¿no? O sea, a pesar de que hablamos de una vaporización, hay un derretimiento y después una generación de viruta. Se empiezan a ver más el perfil, ¿sí? Cuando ilumina, ven esas líneas que se ven, tienen que ver cómo es el proceso de corte. Bien, ya estamos en unos 10 milímetros. En láser podemos llegar a hablar, lo que pasa es que esto va a depender de la potencia, pero de cortes de hasta 1 pulgada, ¿sí? Eso depende mucho de la potencia que tenga el láser, ¿sí? Eso estamos hablando como algo máximo. Y después otro detalle es que no solo lo vamos a usar quizás para cortar, en muchos casos se usa como grabado, ¿no? Incluso estas máquinas pueden llegar a ser grabados sobre las piezas, ¿no? Previo a cortar lógicamente la pieza, le hacen un grabado. Acá creo que hay una pequeña demo de eso como para dejarle una identificación a la pieza, ¿no? Y obviamente que el grabado consta de darle, muy poca potencia, porque lo único que pretende es simplemente dejar una marca sobre la pieza y no atravesarla, ¿no? Bueno, acá es notable ya de lo como habíamos iniciado, lógicamente con el aumento del espesor de la chapa a cortar, cómo se reduce la velocidad de avance del láser sobre la pieza, ¿no? Va a cortar lógicamente la misma pieza, va a ir con el aumento del espesor nos va llevando cada vez más tiempo. Lógicamente que esto de la velocidad son todos valores que están preseteados, es decir, que están guardados en la máquina, y la máquina decide cortarlo a una determinada velocidad según una tabla que tiene cargada, y lógicamente nosotros podamos intentar o corregir para aumentar o en algunos casos descender, porque son valores que se obtuvieron de manera experimental. Y bueno, la chapa lógicamente habrá que ver si contamos con la misma chapa, el mismo material, digamos, a grosso modo del que figura en los parámetros de máquina.
Bueno, acá se ven las puntas, las que yo les comentaba, ¿no? Que están por debajo de las piezas. Lógicamente toda la mesa está compuesta por este tipo de planchuelas que están de manera perpendicular al material, simplemente para sostener el material, ¿no? Y lógicamente las piezas van cayendo entre medio, los pedazos, digamos, muchas veces van cayendo algunos entre medio y quedan ahí. Y bueno, no obstruyen el otro corte, ¿sí? A veces nos sirve la chapa que nos queda arriba de la máquina, o a veces nos sirve lo que cae, ¿sí? Vamos a ver otro video más porque no tienen demasiadas variaciones, digamos lo que es. Pero acá, bueno, una aplicación de un láser que no es plano, ¿sí? Por eso pusimos que, bueno, lógicamente es interesante cómo pueden generar las diferentes geometrías con los movimientos y bueno, simplificar mucho el trabajo de la fabricación de este tipo de cosas, que de realizarlo por otros métodos serían bastante más laboriosos y costosos, ¿sí? Hay que hacerle todas estas ranuras, por así decirlo, o hacer piezas de estas características sería muy complejo por otros procesos. El láser lo resuelve de una manera muy sencilla, digamos, ¿no? Bueno, ahí claramente se ve todo lo que pasa. Nosotros por encima de la pieza vemos algo como, bueno, como muy poco, el haz de luz lo vemos muy poco, y debajo, bueno, vemos que sale una cantidad de material, de chispas y demás, que consecuencia de toda la energía que trae el haz, el haz de luz, vamos a decir así, que es una radiación estimulada, el láser. Vamos a ver qué significan sus siglas, que ha ido donde se manifiesta lo que realmente es. Bueno, la rapidez con la cual genera ese tipo de secciones, ¿no? O sea, es impresionante. Lógicamente con espesores bajos la velocidad que tiene es interesante. Bueno, hay un grabado, pero no un grabado como yo les comentaba, simplemente el corte con láser de las letras, ¿sí? Incluso nosotros estamos hablando ahora de todos materiales, o los videos se cargan acerca de un material metálico, pero les puedo comentar que en algunas piezas plásticas se hacen grabados para, bueno, para que dejarlas con una identificación, o sea que
es importante saber que el láser no solamente lo vamos a aplicar para materiales, en este caso conductores, o materiales de cierta dureza. No, se puede aplicar a plásticos sin ningún inconveniente, y madera lo vemos muchas veces en algunos kits que nos venden para armar, o los juguetes de chicos que están hechos, sí, como bueno, es muy clásico ver casas de muñecas y demás, y están cortadas por láser, es fibrofácil eso, y está cortado por láser simplemente, bueno, y se ve el bordecito quemado, y eso nos da la idea de que fue cortado por láser, ¿sí? O sea que la madera y otros materiales, nosotros generalmente lo orientamos a la parte industrial, pero bueno, no deja de ser otro tipo de manufactura, una manufactura en este caso de juguetes, o algunos elementos como para guardar servilletas, cosas que ustedes ven, formas realmente complejas, y ven un poco de quemado en algo de madera. Bueno, generalmente eso está hecho con láser, porque por fresado, por ejemplo, sería imposible, en el sentido de que el láser tiene la posibilidad de dejarnos un canto vivo, ¿no? Ni hablar de la versatilidad, esto de la rapidez con la cual puede cortar, ¿no? Que eso hace que los costos sean reducidos. Entonces vamos a abordar un poco la teoría de lo que es el tema de corte láser, y como comentamos, lo que es recién hablábamos del significado de las letras, o sea, la palabra láser son unas siglas, ¿sí? Que significa Light Amplification by Stimulating Emission of Radiation, que básicamente en castellano de lo que podemos decir esto que es una radiación, ¿sí? Una emisión de radiación, ¿sí? Estimulada. Entonces, eso es lo que tenemos que darnos, que es una radiación estimulada, ¿sí? Una emisión de radiación. Entonces, esto fue descubierto en su momento, bueno, el puntapié lo dio Einstein, y después se fueron desarrollando diferentes tipos de láseres, que como comentábamos, que los láseres se basan en la estimulación puede ser de un sólido o de un gas, ¿sí? En este caso vemos que hubo, por ejemplo, en el caso de helio-neón, ¿sí? Los primeros láseres, ¿sí? Entonces esto como para que se una idea que de ahí viene lo que es una radiación estimulada, ¿sí? Así que de ahí surge la energía, que solamente de toda la energía que nosotros vamos a imprimirle a este gas o a este sólido que se hace dentro de una cámara de bombeo y demás, después vamos a ver algún gráfico, salen algunos fotones que van a terminar siendo los que salen algunos solo el 10% de toda esa energía que nosotros le metemos de estimulación sale de esa cámara y se convierte en el haz de luz o el rayo láser que nosotros vemos, ¿sí? Así que lo que tenemos que destacar es que qué diferencia hay entre un láser y otro tipo de luz, ¿sí? Y las diferencias es que cumple con tres condiciones, ¿sí? Que una es la coherencia, ¿sí? Que acá lo tenemos, este es el apunte que utilizamos en la materia, ¿no? Y eso quiere decir que todos los fotones están en fase entre sí, es decir, que trabajan de manera colaborativa, ¿sí? Después el principio por así cumple con una condición llamada colimación, que los fotones van en la misma dirección, y la monocromaticidad, que quiere decir que todos los fotones tienen la misma longitud de onda. Entonces estas tres condiciones de un haz de luz lo convierten en un láser, ¿sí? Bueno, desde el punto de vista, como comentábamos acá, de ingeniería, es energía eléctrica, ¿sí? Energía primaria, con la cual se excita un medio secundario que como comentamos, puede ser un sólido o un gas, ¿sí? Y bueno, hay láseres que son visibles, hay láseres que son infrarrojos, ¿sí? Y lo importante de destacar es que después de eso, de que se genera toda esa situación de bombeo de energía y la generación de los fotones, nosotros lo que vamos a hacer es concentrar esa energía en un punto muy pequeño, que puede ser de un diámetro de una décima, de 2 décimas aproximadamente, y eso lo vamos a hacer, puede ser por el viaje, por decir así, de estos fotones, se hace a través de fibra óptica o se hace a través de espejos, ¿sí? Espejos internos que tiene todo el sistema, y nos permite enfocar, digamos, eso y concentrarlo, además de los lentes que tienen que comentábamos anteriormente, que están en la parte superior, por decir así, de las boquillas. Y como para que se den idea de la potencia que se maneja, estamos entre de 1 millón a 10 millones de watts
por centímetro cuadrado la densidad de energía que podemos llegar a concentrar. Y eso es lo que va a producir la vaporización del material. No toda la energía que vamos a incidir sobre el material se va a convertir en corte. Mucho se va, bueno, ahora después lo vamos a hablar, pero mucho va a haber pérdidas como en todo proceso, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo es básicamente la estructura del láser, ¿no? Donde hay un medio activo que comentábamos, que puede ser un gas o puede ser un sólido, ¿sí? Y bueno, por un sistema, digamos, se le bombea energía y después hay espejos internos, ¿sí? Y hay bueno, este espejo es totalmente, no tiene transparencia, y este sí tiene algún tipo de transparencia que va a permitir el paso de algunos fotones. O sea, acá se va a llenar, vamos a decir, de fotones en el tema, por eso el tema de consecuencia de la excitación, ¿sí? Algunos van a poder salir, ¿sí? Porque este es un espejo semitransparente, digamos, y lo que vamos a generar es que a través de lentes y espejos, en este caso un espejo y este es un lente, vamos a poder terminar concentrando sobre el material, o sea, hacer que todo esto converja en un punto, como hablábamos, podríamos hablar de un diámetro de 1/10, de 2/10, con el objetivo de poder vaporizar el material y producir el corte, ¿sí? Lo que ocurre bueno, como decíamos, es el efecto de vaporización. Pero van a pasar tres situaciones por las cuales nosotros especificábamos antes que no todo se va a materializar en corte, ¿no? Que toda la energía que le entregamos al láser, que ese 10% que decíamos que sale de toda la energía que nosotros le imprimimos, no todo ese 10% se va a materializar en corte, como dijimos. Entonces va a haber tres fenómenos. La reflexión del haz, ¿sí? Que lo va a producir el material, se va a reflejar parte de esa energía y se va a ir a la atmósfera, digamos, ¿no? Ahora existen las chapas vienen con algún tipo de recubrimiento que minimicen este proceso de reflexión. Con algunos materiales es más, digamos, pesa más el tema de la reflexión y con otros menos. Después la transmisión, que es algo que va a pasar internamente en el material, de la energía que entra. O sea, el material entra una parte de energía que forma parte de transmisión y absorción. Por un tema de disipación de calor y la conductividad térmica que tenga ese material que estamos cortando, esa transmisión va a ser mayor o menor. Lógicamente que va a ser considerada una pérdida. Y la absorción, que es el tercer fenómeno, que es el que verdaderamente produce la vaporización del material, que es la ruptura de lo que es la estructura cristalina, ¿sí? Tenemos un pequeño estadio de que es una fusión, y después, bueno, la generación de la viruta en sí, y ahí el gas de asistencia para barrer y permitir abrir camino y poder seguir perforando más en profundidad, ¿sí? Entonces el gas de asistencia va a cumplir una de esas funciones, ¿sí? Entonces es importante que sepamos esto de reflexión, transmisión y absorción, porque después nos vamos a sorprender que algunos materiales que son blandos son difíciles de cortar. Por eso es destacar de que al láser no le importa la dureza del material, ¿sí? La dureza, vamos a ver que quizás en algunos casos los materiales que tienen mucha transmisión y reflexión son más difíciles de cortar que otros materiales que son de bastante más dureza, ¿sí? Entonces esto es algo importante para tener en cuenta, porque no va a reaccionar quizá, o nuestra suposición, por el pensamiento lógico que tenemos a veces, no funciona, porque lo que cambia, como nos pasó con el proceso de electroerosión, es el fenómeno, cómo se realiza el tema del corte, ¿sí? Así que va a ser muy importante. Acá se destaca el tema de la conductividad térmica y la reflectancia, como ocurre en el oro, la plata, el cobre o el aluminio, en el cual se necesitan muchas potencias, incluso para cortar, cortar inclusive un material que es de un espesor bajo, ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo directo, ¿no? Que acero al carbono podemos cortar con una potencia, supongamos que la misma potencia 20 milímetros, podemos cortar 13 milímetros y después 6 milímetros, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a pesar de que el aluminio es material más blando, al ser más conductor y más reflectante, bueno, tenemos esta baja en la posibilidad de cortar espesores, ¿sí? Bueno, después, como habíamos comentado, ahora hay diferentes tipos de láseres. El más utilizado en la industria, que es a lo que nosotros más que nada nos orientamos,
es el de CO2. El dióxido de carbono es el más común. El de dióxido de carbono tiene la transmisión de lo que es su energía a través de espejos, que eso a veces hoy existen láseres, como es el láser de otro tipo, que no es el de CO2, sino es el diterbio, que se produce la excitación de este elemento, y lo que ocurre es que la transmisión en ese caso no es por espejos como en el caso de dióxido de carbono, sino es a través de fibra óptica, lo que permite una transmisión de mayor, vamos a decir así, de mayor calidad, y es lo que son los últimos equipos que se están fabricando actualmente, ¿sí? Bueno, no es estrictamente el láser de CO2, que es el gas que nosotros excitamos, no es estrictamente CO2, sino que tiene algunos agregados, como vemos acá, en el tema del nitrógeno o el helio, ¿sí? Pero el gas predominante es el de CO2, por eso lo llamamos así, ¿sí? Bueno, y acá lo que destacamos anteriormente, que se concentra la energía generalmente entre un diámetro de 0,1 a 0,2 de milímetro, y la densidad ya habíamos comentado de que valores que da de 1 a 10 millones de watts por centímetro cuadrado, ¿sí? Vamos a ver las ventajas que tiene un poco el láser y ver, pueden realizar ustedes luego una comparación de lo que refiere al corte por agua, ¿sí? Bueno, el tema de que puede ser, al ser un haz de luz, puede ser conducido por largas distancias. En este caso no es nuestra importancia, pero sí que a través de una fibra óptica se puede conducir sin problemas, ¿sí? El tema que puede ser dividido, ¿sí?, en varios láseres de menor potencia. Bueno, eso nos va a permitir, como dice ahí, realizar operaciones simultáneas, ¿no? Puede ser muy aplicado a grabado y también podría ser aplicado a corte, ¿sí? Hay que ver las posibilidades que tiene cada láser, pero es posible dentro de sus características, ¿sí? Bueno, no emite rayos X y bueno, eso es sería una radiación ionizante, ¿sí? Lo que tenemos que algo para destacar es este tema de que, bueno, hay una zona afectada térmicamente, por más que digamos que es una zona de bajo valor, el láser genera una zona afectada térmicamente, que eso era, digamos, la mayor desventaja respecto del corte por agua, que esa es la fortaleza del corte por agua, que es un corte en frío. Para algunas piezas eso de generar una zona afectada térmicamente puede ser de utilidad o puede limitar por fenómenos, determinados fenómenos de cómo trabaja esa pieza, ¿sí? Y como para que tengamos una idea, la zona afectada térmicamente está dentro del orden, esto es algo variable, pero de los 0,25 de milímetro. Sí es interesante saber que este proceso es más preciso y estable que el corte por agua, porque no está susceptible de elementos de desgaste como en el caso de la boquilla, y que su tolerancia, podemos decir así de manera general, porque lógicamente las tolerancias también tienen que ver con los tamaños, con las longitudes de las piezas, ¿no? Pero podemos decir que está en una tolerancia de más o menos una décima, ¿sí? Y es un proceso que se tiene en cuenta, como decíamos, junto con el corte por agua, para hacer series, dentro de todo, series cortas o medianas, o en un efecto, en una posibilidad de hacer un prototipo o una tirada, como decíamos, unas tiradas cortas. ¿Por qué? Porque después, si queremos cortar chapa a mayor velocidad y a menor costo, podemos someter a un proceso en el cual necesitemos una matriz, ¿sí? Pero eso ya es otro nivel, y bueno, habría que ver el tamaño de las piezas también, ¿no? Porque bueno, las matrices también tienen un alto costo, pero bueno, esto es como para que nos demos una idea por qué decimos que son para series cortas y medianas el láser, ¿sí? Y el agua también, así que como para que tengamos un punto de vista. Sí es importante destacar esto, que se pueden cortar, como decíamos antes, lo decíamos, con materiales metálicos y no metálicos. Incluso los no metálicos no van a generar, bueno, algunos tendrán la posibilidad de no generar la reflexión, pero sobre todo, al ser no metálicos, su conductividad térmica es muy baja, por así decirlo, ¿sí? Entonces, eso es un punto a favor de que toda la potencia, la mayoría de la potencia, se va a utilizar como para lo que comentábamos antes, que era el tema de la vaporización del material, ¿sí? Sí, es importante destacar esto también, los cortes limpios y en escuadra, ¿sí? Que esto, bueno, era el tema de, sí, que el corte por agua puede cortar en espesores muchísimo más grandes, pero en espesores similares, ¿sí? Que ahora vamos a ver un pequeño ejemplo, pero habíamos citado en el tema de corte por agua,
no se da este efecto de lo que es la falta de perpendicularidad que nos daba el corte por agua por la pérdida de energía cinética, ¿sí? Bueno, acá un poco un esquema de cómo es el caso de, bueno, algo similar a lo que habíamos visto anteriormente, pero focalizando en otra cosa que es el tema de los espejos, ¿sí? El lente, ¿sí? Que el lente lo que hace es focalizar y poder concentrar la energía que viene. Hay un gas de asistencia que es lo que va a hacer el gas de asistencia es generar, primero mantener limpios a los lentes, ¿sí? Que se tienen que mantener limpios, y muchas veces si las virutas por falta de flujo de gas se vienen hacia el lente, bueno, nos estropean el lente y el láser empieza a cortar mal, por ende lo tenemos que cambiar, ¿sí? O a veces esas virutas también van en contra de la boquilla, y la boquilla va a afectar también a la calidad del corte del láser. Entonces es muy importante manejar bien lo que es la circulación o el caudal de los gases de asistencia, que como habíamos comentado podía ser oxígeno, podía ser nitrógeno, podía ser aire. ¿Sí? Eh, Nos van a variar las posibilidades de la potencia necesaria. Esto de el oxígeno o sea, nos va a producir, por ejemplo, oxidación en la zona de corte, pero nos va a permitir, al quitar el calor de la zona con mayor facilidad que el nitrógeno, nos va a permitir cortar con mayor velocidad. En cambio, el nitrógeno es un gas inerte y nos hace cortes de características más limpias, ¿sí? Entonces, y con el aire teníamos el problema de que, bueno, el inconveniente de, por un lado es económico, con una alta inversión inicial, pero por otro lado es el tema de que tenemos que controlar muy bien el tema de la humedad, porque el compresor toma el aire desde la atmósfera, y hay días que hay más humedad, menos humedad. Bueno, hay sistemas, lógicamente, que se utilizan para reducción de humedad, eso tiene que estar muy bien, los filtros y demás, y tienen que ser cambiados cuando corresponde para evitar estos problemas que se nos pueden generar con los lentes y en el corte en sí. Así que bueno, los tipos de láseres vamos a comentar ahora, que está el de neodimio, ¿sí? Que son sólidos, y el de rubí, esos son los que son láseres de estado sólido. Y comentamos anteriormente, y agreguemos el de iterbio, que no está en este caso en este caso no está en este apunte, pero para que sepan que los láseres de iterbio de fibra son lo último, lo más nuevo, así que en el mercado. Y los de CO2, que son los más comunes de encontrar, son los láseres de gas, ¿sí? Por la excitación del CO2, y comentamos de otros gases, por ejemplo, que uno de los que le agregan es el helio. Bueno, esa excitación produce la energía para generar el corte láser, ¿sí? Vamos a ver que tienen diferentes aplicaciones, ¿sí? Y acá un poco el tema de la luz visible, la parte que es infrarroja, ¿sí? No son detalles mínimos, ¿sí? Vamos a aplicarlo más a lo que es las aplicaciones, a ver las aplicaciones generales, que es lo que nos interesa a nosotros. Sí puede ser una onda continua, vamos a destacar esto, ¿no? Ven que puede ser una onda continua y una onda pulsante, ¿sí? Eso es algo que tiene que ver cómo funciona el láser, pero como para que vean la diferenciación, ¿sí? En función a veces del tipo de láser o el funcionamiento del láser en sí, que bueno, la característica de si es onda continua o onda pulsada es un detalle, pero bueno, comentamos. En el caso de los metales, para cortar metales podemos usar, ¿sí? El de CO2, fíjense que puede funcionar en onda continua o onda pulsada, ¿sí? Y se puede usar el de rubí o el de neodimio, y también agreguemos el tema del iterbio, ¿sí? Después, para plásticos, onda continua; para materiales cerámicos, por ejemplo, onda pulsada, ¿sí? Eso tiene que ver con el material, ¿sí? Las posibilidades. El perforado, que es otro tema bastante aparte, digamos, tiene sus características, las cuales no vamos a ahondar, pero es el tema del perforado
en lo que refiere a con láser, ¿sí? Bueno, tenemos acá en onda pulsada, en el caso del CO2, el neodimio y el rubí. Y bueno, el grabado, ¿sí? Como destacamos, el CO2 en onda pulsada, por ejemplo, ¿sí? Onda pulsante. Y el neodimio, ¿sí? Y por ejemplo en este caso no está el caso de rubí, ¿sí? Que no es apto para el tema de grabado, ¿sí? Entonces, ¿de qué va a depender nuestra velocidad de corte? Que nosotros acá le llamamos velocidad de corte en metros minutos, pero es más una velocidad de avance, es decir, se dice acá velocidad de corte, pero no tiene nada que ver con lo que es la velocidad de corte de torneado o de fresado, si lo queremos destacar eso como lo decimos en cortes por agua, es más una velocidad de avance, esta velocidad o la velocidad de desplazamiento del cabezal. Entonces, lógicamente, que la velocidad de corte va a ser proporcional a la potencia, si a más potencia, mayor velocidad de corte, y después va a ir descendiendo, es decir, va a ser inversamente proporcional a que al área del rayo, lógicamente, es la concentración, cómo podemos concentrar el rayo, pero más que nada, bueno, la energía propia del material, ¿sí? Que hay que invertir con ese material en particular para poder vaporizarlo, y por otro lado, teniendo el material ya definido y el área del rayo, ¿sí? Que eso vamos a ver que se puede hacer foco en diferentes zonas de la pieza, el espesor es lo que más define, lógicamente que va a ir, es inversamente proporcional la velocidad de corte al espesor, y eso lo pudimos ver en el video, ¿sí? A pesar de que cambiaban el material, eran todos aceros de diferentes tipos, pero bueno, o sea, cambiaban levemente la velocidad, bueno, es el mayor cambio que vimos a consecuencia del cambio de espesor. Entonces acá unos ejemplos como para que veamos un poco en la práctica la potencia que hay que invertir según el espesor, y en función de la potencia también la velocidad de corte que podemos desarrollar, ¿sí? Entonces, fíjense por ejemplo, bueno, como lógicamente que con el aumento de espesor, como destacábamos, cae la velocidad de corte, ¿sí? También no es a potencia constante, lógicamente, fíjense este cambio de 2,5 a 16 milímetros para cortar un acero, pero acá pusimos bastante más, casi 7 veces más de potencia, y la velocidad de corte no cayó tanto, ¿sí? Lógicamente que lo que vamos a tener que tratar de hacer es cortar lo más rápido posible, ¿no? Por un tema de productividad. Y bueno, lógicamente consumiremos mayor cantidad de energía, ¿no? Energía eléctrica en sí. Como decimos, a grosso modo se aprovecha solamente el 10% de la energía eléctrica de consumo y que se vaporiza o que se materializa, perdón, en lo que se refiere al láser. Pero es importante destacar acá que, por ejemplo, busquemos el de 2,5 de acero, le damos una potencia de 0,6 y cortamos a una velocidad de 1,8, ¿sí? Fíjense, no es 2,5, pero el aluminio 3, invertimos casi 7 veces más que en el acero, y la velocidad es un poco más alta que 1,8. Entonces, vemos que el material más difícil de cortar es el aluminio. Fíjense que está acá, podemos hacer una comparación fíjense, entre lo que es acero al carbono y acero inoxidable. Exactamente igual, a veces cuesta un poco más el corte con acero inoxidable, pero sí podemos ver de que hay una gran diferencia en lo que es la potencia, o sea, entre acero y acero inoxidable hay una diferencia mínima, pero hay una gran diferencia entre ambos con el aluminio. Fíjense, acá podemos comparar esta línea de acero inoxidable con el caso de que ponemos bastante más potencia, porque casualmente nos coinciden los espesores en el aluminio, o sea que nos va a costar más cortar el aluminio, siempre es bastante más caro, y la verdad que además la rugosidad con la que queda cortada el aluminio es bastante mala, ¿sí? Porque más allá de su conductividad, o sea, al tener que meter más potencia porque se va aparte en reflejado y en conductividad térmica, la vaporización, al ser un material más blando, bueno, derrite, como vamos a decir de otra manera, y queda un acabado superficial bastante pobre comparado con lo que pasa con el acero, ¿sí? Con cualquiera de los aceros, ¿sí? Bueno, acá un poco en función de cómo aumenta el espesor y lo que es la velocidad de corte, que es lo que nosotros ya habíamos visto, ¿sí? Vamos a ver una máquina de corte por láser como para ir cerrando y ver las características, ¿sí? Fíjense
el medio activo, ¿sí? Que en este caso es el dióxido de carbono, ¿sí? Bueno, la longitud de onda, que es algo infrarrojo, esto es un detalle, digamos. La potencia nominal en modo continuo lo destaca, ¿sí? Y además destaca que funciona en modo continuo, no funciona en modo pulsante. Es de 2200 watts, watts. Y fíjense la diferencia, como para que se den cuenta, con la potencia instalada, que son 45 kilowatts, ¿sí? Esto es lo que nos va a entregar el láser en el corte, y esto es lo que necesitamos nosotros darle para que funcione desde la red, ¿sí? Bueno, los recorridos de los ejes, que es re importante a nivel de la pieza más grande que voy a poder cortar. La velocidad en rápido, que son la velocidad de movimientos cuando no estoy cortando, cuando se dice en vacío, como hablábamos en lo que era en otros procesos como torneo y fresado. Y la velocidad máxima en corte, ¿sí? Que será que puede cortar 15 metros minuto, que es bastante, ¿sí? Como para una velocidad bastante alta. Que eso nosotros lo vemos muy veloz en lo que es en los videos, porque lógicamente al hacer trayectorias pequeñas parece que se mueve más rápidamente. Y la precisión de posicionado, ¿sí? Está esto que, bueno, nosotros habíamos dicho, si la precisión de posicionado, yo creo que acá en realidad está mal expresada. Seguramente la precisión de posicionado a nivel mecánico es mejor. Esto me sugiere que está más orientado a la parte de precisión, por así decirlo. ¿Sí? La verdad que una precisión de posicionado para máquina control numérico, ¿sí? En este caso de una décima, es bastante pobre, pero dependerá de para qué nos estamos utilizando estas piezas, ¿sí? En láser no pensamos queremos decirlo, en precisión, y muchas veces lo que se hace es cortar en corte láser la chapa, y algunas veces se retoca, muchas veces por ejemplo en un control numérico, una fresa control numérico, ¿sí? Entonces no es que siempre es el último proceso, generalmente lo es, pero a veces si cierta precisión o características de los orificios y demás no nos son funcionales, podemos utilizar dos procesos, ¿sí? Y esta básicamente es, bueno, la máquina que están comentando, que estamos viendo las características recién, y bueno, ver las características bueno, esta es digamos, la zona donde se pone el material, y habíamos visto en los diferentes videos, bueno, cómo actúa esto para contener el material, ¿sí? Con esos pinches hacia arriba, ¿sí? Bueno, esto fue un trabajo que les había mostrado anteriormente en lo que es corte por agua, en la cual había que cortar estas chapas, y habíamos comentado que este 12,5 de espesor de una chapa de diferentes espesores, esto es se cortan chapas para hacer un ensayo de tracción, pero la zona esta de 12,5 tenía una tolerancia de 0,09, y que ese había sido el limitante para que no podamos cortar todos los espesores que nosotros queríamos para hacer el ensayo, ¿sí? Los espesores eran estos, y si no recuerdo mal, en corte por agua habíamos podido llegar a 1,5 por el hecho de que no podíamos cumplir con la tolerancia de 0,09. Bueno, en este caso, en el caso de corte por láser, pudimos hacer los cortes de todas las chapas para las probetas, gracias a que en este caso el láser fue superior para este trabajo, porque no tenía el efecto de la conicidad. Así que bueno, ese fue es una diferencia para destacar, en la cual el corte por láser fue más adecuado, se adaptó mejor al trabajo que teníamos que hacer, que era el corte de esas probetas. Bueno, esto ha sido todo respecto del láser, y bueno, espero que les haya sido útil, y seguimos adelante.